Seguimos adelante en Tele Buen Día. Siempre es un gran privilegio tener por lo menos un puñado de minutos con el expresidente Jorge Valle para hablar de la actualidad con esa lucidez que le caracteriza. Doctor Valle, buen día, ¿cómo le va? Bien, Bueno, con esta primavera que va imponente. imponente, ¿no? Hay bueno, unos trigos que están espectaculares. el otro día leía que están deforestando algunas islas del río Negro. Bueno, para habrá la menos soja. paloma. Pero ¿no le preocupa eso de andar No. cortando árboles para la soja? ¿no? No, habrá menos palomas. ¿Sabe los millones de palomas que hay en las islas del río Uruguay? Y lo que las palomas comen de grano. Las palomas y las cotorras lo que comen el 15% de la producción nacional. O sea que se mantendría el equilibrio, digamos. No se sé si se propende a eso. mantendría, creo que las palomas son muchos más, porque islas grandes son pocas. ¿Hay que hacer una consulta popular por Aratirí, como lo parece plantear el presidente Mujica? No, yo no creo que haya que hacer una consulta popular por Aratirí. Yo creo que hay que pensar un poco en la reforma del sistema judicial que rige la cosa en materia de explotación de los recursos debajo de la superficie. Porque si usted mira, por ejemplo, la explotación de oro en minas de Corrales, usted es del barrio, ¿no? Sí, más o menos. De las minas de Corrales, usted ve que la explotación de oro requiere mercurio y cianuro, ¿no? Mientras que la explotación de yacimiento, por ejemplo, de Portland, de piedra caliza para Portland, en minas, tanto del ANCAP como de los particulares, es simplemente un pozo. Y esto también es un pozo. Acá no hay intervención de sustancias químicas para extraer la mercadería que se procura, que se busca. Lo que hay acá es otra cosa. A ver. Lo que hay acá es un cambio brutal de la vida de la persona que está hace 150 años con sus ovejas o con su ganado. Brutal, dice usted, en el doble sentido. Brutal, sí, en el sentido de que viene alguien de afuera y le dice, yo voy a entrar a tu campo, voy a hacer esto, te voy a dar esto, voy a hacer un agujero, y después cuando se termine la explotación me voy a ir. Y le dejo el agua. Y tú te vas a quedar acá en este campo. Entonces, le voy a decir lo siguiente, tengo un amigo que anda por todo el norte hace muchos años manejando un camión. Ayer me llamó por teléfono y me dijo, Jorge, estuve en Tupambaé, el clima es muy, muy preocupante. La gente está alzada en armas a resistirse a la presencia de estas situaciones que le están llegando, a la presencia de lo que viene después. Sí. O sea, la incertidumbre de pensar que ese campo en donde estoy de hace 3 generaciones, ya no va a ser más ese campo. La mitad del campo, una tercera parte del campo va a cambiarse en otra cosa distinta y no sé si yo voy a poder seguir en esa actividad. Esa inquietud es lo que está provocando en toda la zona una reacción violentísima. ¿Y eso no abona entonces la posibilidad de una consulta a la gente? No creo que sea el mecanismo adecuado. ¿Cuál sería, por ejemplo? Yo creo que el gobierno tiene que pararlo a Aratirí, porque Aratirí ya compró una organización similar en Brasil. Y porque además, yo no sé cómo viene la demanda en el mundo. Va a entrar a trabajar el Mutum rápidamente, que es una organización, creo que australiana, que explota ese gran yacimiento en Mutum. Pero acá hay que tener mucho cuidado, porque acá hay gente de 100 hectáreas, 60 hectáreas, 200 hectáreas, que de pronto le dicen, no, porque yo voy a utilizar nada más que el 15% del campo. Pero resulta que es el 15% central de ese campo y lo arruinan para toda la vida. Entonces la gente, lo que le están cambiando es la vida. Ese monto que se ha mencionado. ¿Entiende? Sí, claro. La gente le están cambiando la vida. La contribución de $1.000 millones para ustedes, un dato, ¿De digamos, $1.000 millones de qué? De Aratirí, por ejemplo, una contribución anual, se señala, ¿A qué? de $1.000 millones al país. Bueno, es lo que dijo el presidente de la República. Y $1.000 millones no sirven para nada. Hoy $1.000 millones no son nada. Ni para el Uruguay son algo $1.000 millones. No. Acá hay que mirar mucho la situación del área, porque el área no es un área de estancieros de 10.000 hectáreas, no, son áreas chicas, le están cambiando la vida. Y entonces cuando usted viene y le dice, no, pero mire que le van a dar plata, y después le van a tapar el agujero,
No, para mí lo que me está haciendo usted es que me está cambiando la vida. Ese es el tema. Y yo creo que hay que manejarlo de otra manera. Por eso, una situación más preocupante desde el punto de vista de la minería, como podría ser la extracción de oro en minas de Corrales, no genera ese tema. ¿Y el fracking, por ejemplo, ya que estamos en este asunto? El 14 de mayo del 2013, la señora presidenta de la Energy Agency, World Energy Agency, o sea, la Agencia Internacional de la Energía, la presidenta es una señora holandesa que fue primer ministro de Economía en Holanda, ministro de Economía y primer ministro. Hizo un discurso en Londres. Fue el mismo día que se firmó acá el acuerdo con la regasificadora. Ese día ella dijo lo siguiente: así como el mundo cambió cuando China en el 91 entró al mercado, el mundo va a volver a cambiar cuando Estados Unidos en el 2015, 2016 produzca más gas natural y más petróleo liviano que Arabia Saudita. Si usted, por ejemplo, agarra el laptop y pone Dakota del Norte o Montana y entra, usted va a ver que es un espectáculo como el que hubo cuando había oro en California. Los pueblitos de 20.000 habitantes con 40.000 personas, la gente viviendo a lo largo de la carretera, arriba de vans, de esas cosas para vivir, que se usan en todo el mundo para las vacaciones, para vivir. Carteles diciendo que queremos cocineros, queremos personas que habiliten lugares para dormir. El ferrocarril de Santa Fe, que es el que está en el norte, va a tener que hacer otra vía paralela, tiene que sacar 3 millones de barriles de petróleo para mandarlos al Océano Pacífico y luego embarcarlos para llevarlos a las refinerías que están a la altura de Los Ángeles. Pero sobre la metodología de extracción que le preguntaba, el fracking, por ejemplo, que se advierte también ciertos riesgos. Mira, acá gente habla de los riesgos sin saber de qué habla. Claro, en este caso hay mucha preocupación. El otro día emitimos aquí un informe y la gente quedó escandalizada. Ah, sí, quedó muy escandalizada. Sin embargo, el presidente de la ANCAP, nada más ni nada menos que el ingeniero Tierno, dijo que eso no causaba ningún problema. También lo dijo en el Diario del País, en la sección de Economía, el Diario del País. El ingeniero sí, que ha evolucionado mucho el sistema, por otra parte. El ingeniero Tierno, mándalo a buscar, tráigalo, es la autoridad más importante en petróleo en el Uruguay de toda la vida, es un hombre de ciencia, un hombre ilustrado, fue lo que escribió. Pero usted sabe cómo es este asunto existía en el conocimiento del área petrolera hace muchos años. ¿Quién le bajó el costo? Un griego. Un señor griego emigrante llegó a Galveston y tenía un hijo, y ese hijo, que se llamaba no sé cuánto en griego, se puso Mitchell. Inició un curso para ser experto en cuestiones petrolíferas y descubrió el mecanismo para transformar el costo que le permitió hacer esta explotación. Ahora, ¿sabe quién tiene el tercer yacimiento importante del mundo de esquistos bituminosos? Llamado Vaca Muerta, la República Argentina. Por eso la República Argentina hizo un acuerdo con el señor Rockefeller, dictó el decreto 929 del año 2013, en donde, estando Moreno todavía en pleno auge de sus funciones, ese decreto le permitía a Rockefeller sacar el dinero que quería, el tipo de cambio real, sin ningún tipo de problema. Moreno, out. Atrás de ese acuerdo llegó el acuerdo del señor Bulgeroni, Pan American Energy, cuya organización hoy tiene el 50% en propiedad de un socio nuevo, de origen chino, y está también trabajando en Vaca Muerta. El ANCAP también tiene posibilidades de hacer shale oil en Vaca Muerta, en 1 o 2 pozos. También entraron los alemanes, también entró Total, y está deseoso de entrar la Shell. Por lo que quiere decir que los argentinos en 10 años van a resolver el problema de déficit energético y van a tener gas y petróleos livianos para abastecer su consumo y para exportar a Chile y para exportar al Uruguay, les va a sobrar. A veces se habla también del modelo que debería aplicarse luego de la
explotación del yacimiento, ¿no? Y allí se habla de algunas consecuencias de países como Holanda, que cuando descubrió el petróleo y tuvo tanta riqueza, no supo cómo manejarlo. ¿Holanda? Bueno, Holanda. no, corríjame, a ver. Holanda con petróleo. El síndrome de... No, bueno, probablemente esté equivocado. No, es otra cosa. El síndrome de Holanda es otra cosa, pero no es por petróleo. No, tiene razón. Es el síndrome de Holanda cuando advirtieron tanta riqueza, no por petróleo, y hubo que canalizar un modelo y no sabían por dónde arrancar, porque tenían tanto recurso. Mire, ¿quiere que le diga una cosa? Sí. Si nosotros no pudiéramos parecer a los holandeses, seríamos el país más feliz del mundo. Porque los holandeses, con una población mucho mayor que la nuestra, con un territorio todo bajo agua prácticamente, mucho más chico que el nuestro, son unos genios. Pero son unos genios desde hace 500 años. Porque inclusive el desarrollo comercial holandés fue anterior al inglés, el desarrollo energético de la transformación de la tundra en energía antes que los ingleses manejaran el carbón, fue un descubrimiento holandés. O sea, Flandes, de la época de Felipe el Hermoso y el hijo de Juana la Loca, llamado Carlos V de España o Carlos I de los Habsburgos, era un país el más rico de Europa, por una razón muy sencilla, porque tiene las tierras más ricas, los puertos mejores, está el mar y una gente muy trabajadora. Sobre todo. Bueno, lo que le preguntaba era eso precisamente, si Uruguay debe luego ¿De convocar a los partidos, luego de descubrir que hay petróleo y que es en cantidades explotables, pero debatir para dónde va ese dinero. Perdóneme. En primer lugar, no venda la piel del oso antes de cazar al oso, por amor de Dios. Usted tiene que descubrir si hay, en qué volumen, si vale la pena, si pueden competir, cuál es el costo, si interesa, todo lo demás. Después vendrá ese Y después, debate, querido amigo, el dinero va para las arcas del Estado y el Estado tendrá que utilizarlo como corresponda. Bueno, empezamos a hablar en esta entrevista de riqueza, ¿no? De lo de Aratirí, debajo de la tierra, usted mencionó lo del oro, bueno, en fin, ahora estamos hablando del petróleo. Y Argentina que se incendia, un país tan rico que tiene este tema de los saqueos. No se preocupe. Sí. No se preocupe, eso pasa. Eso pasa. Eso pasa. Eso no es una cosa organizada. Eso es las leyes de imitación social que ya estudió el señor Tarde hace muchos años en el siglo XIX en Francia. ¿Qué es lo que se está imitando? Imitando. Entonces empezó en Córdoba, entonces los policías de otras provincias hacen lo mismo. Y los chiquilines son los que van y roban. Los que van y roban son chiquilines. Si usted mira lo que roban, ya roban Coca-Cola, cervezas, galletitas, salen corriendo con los carritos. Es horrible, pero es eso. Pero eso no es una revolución. No. Más allá del saldo lamentable de muertos, ¿no? El saldo lamentable de muertos es menos que los que se mueren en Buenos Aires en un fin de semana cuando andan por las avenidas a toda velocidad. O sea, yo creo que es lamentable siempre que haya un muerto. Claro. Pero no digamos que es una cosa estruendosa porque en la ciudad de Buenos Aires, cuando van a Mar del Plata a toda velocidad... Bueno, pero más de 10 muertos, consecuencia de saqueo de esta revuelta... Pero, perdón, lamentablemente la sociedad humana es así. Usted tiene este tipo de problemas en todos lados. O sea, cuando la gente sale corriendo a robar, se encuentra uno que es dueño, que mata o que lo matan, porque hay distintas clases de muertos, porque la muerte es una muerte una y única, pero el pobre señor chino, que lo incendiaron adentro de su local después de haberlo robado y lo mataron en esa condición, es una muerte distinta a otro que va corriendo a robar. Mujica dice hoy en Búsqueda que teme este efecto de imitación. No. ¿Quiere decir que Mujica teme que la policía uruguaya esté igual que la policía argentina? No creo. Y tampoco cree que se den estos arrebatos populares, digamos. Perdón. Yo estuve en el gobierno en plena crisis. Aquello de la... ¿Qué le entiende? Hoy estuve en el gobierno en plena crisis. Y hubo un día que se creyó que podía pasar alguna cosa parecida y no pasó, ¿vio? Los que bajaban del cerro, ¿no? Y no pasó, macana, son esos cuentos chinos. No pasó, alguna cosa hubo allá por 8 de octubre, pero no pasó. Ajá. Está. Argentina. O sea, usted dijo el otro día algo así como que las cosas mejorarán el día que la presidenta ya no esté en ese cargo. Pero la presidenta prácticamente ya no está en el cargo. Bueno, pero el otro día se la vio festejando, por ejemplo, los 30 años de la democracia. No tiene nada que ver eso. Una cosa que yo festeje, otra cosa que yo mande. La presidenta ya no está en el cargo.
La presidenta no está en el cargo. La presidenta ya no está en el cargo. La presidenta tiene problemas de salud serios y la actitud que ella tenía de estar en una actividad así imponente y en forma permanente ya no lo puede hacer. El que está todo el día en el cargo es Capitanich. Capitanich y Kicillof tienen que arreglar dos cosas en la Argentina para que la Argentina empiece a mejorar su forma de convivencia interna. Cuando ellos hicieron la expropiación de YPF, Kicillof dijo que no iba a pagar nada, pero ahora tuvieron que pagar. ¿Por qué tuvieron que pagar? Y porque la empresa expropiada, que tenía un derecho, cada vez que había un acuerdo a nivel de YPF con Rockefeller o con Bulgeroni, ponía un juicio diciendo que no se podía hacer porque ellos tenían un derecho. Por tanto, eso lo obliga a Kicillof a hacer un acuerdo para pagar lo que reclamaba Repsol. Está en una discusión, cuánto es, de qué forma se paga y todo lo demás. Eso entonces le va abriendo un camino de confiabilidad a la Argentina para hacer los dos acuerdos que le faltan hacer. Uno es con el Club de París y otro es con los tenedores de bonos que no quisieron entrar en los cambios. O sea, se corrigió el rumbo, digamos. Están intentando corregir el rumbo. No tenían una consolidación de ese rumbo hasta esta semana pasada. Kicillof está en China, de pronto es posible que cuando vuelva de China y pase por los Estados Unidos y viene por California, pare un poquito en algún lugar de los Estados Unidos para pasar un descanso lógico, porque usted viene en contrahorario, sí. Contrahorario, y ahí de pronto se encuentra con alguno de estos paquetes jurídicos que manejan las cuestiones de los bonos de los italianos que están pidiendo que le paguen y otras personas, y capaz que conversan y van arreglando. En Argentina sí, todo lo puede arreglar sin plata. Sin plata. Puede arreglar el Club de París sin plata y puede arreglar todas las cosas de los bonos sin plata. A ver, explíqueme. Es bastante sencillo. El tema consiste en que usted, cuando entra en un acuerdo con una organización a la cual usted traiciona, abandona y no cumple, lo que a la organización más le interesa, el Club de París, es que usted se ponga en línea. Entonces le dirán, bueno, ponga el 10%, cámbieme los bonos y vamos a volver a navegar. Porque todo el mundo sabe que el país que más va a crecer en América el día que se normalice es la República Argentina, que crece hoy con este lío mucho más que Brasil. O sea, ¿sabe dónde está el lío económico en este mundo, en América? En Brasil. Y si usted en este país, pese a que usted es de Tacuarembó para el norte y es más portuñol que castellano, nosotros no recibimos ni difundimos la información de lo que pasa en Brasil. Las declaraciones de Delfín Neto a propósito de la destrucción de Petrobras y de Electrobras por el gobierno de Dilma Rousseff, las declaraciones de los dirigentes empresariales brasileños diciendo que hay que hacer un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que no se puede seguir en el Mercosur, uno atrás de otro, acá ni se conocen. Ahora, es cierto eso de que a veces esa brecha que genera el idioma, ahora, ¿lo deben saber las autoridades? ¿Lo saben desde su punto de vista? ¿Lo tienen medido eso, el impacto de Brasil, ese enlentecimiento en el crecimiento? No lo tienen medido. No lo tienen medido, no. No lo tienen medido porque tampoco sabían la declaración de la holandesa en Londres el 14 de mayo. ¿No es subestimar, por ejemplo, a quienes están a cargo de la economía? Una economía que la CEPAL nos dio bien, ¿vio? Perdóneme, nos dio con 3, ¿no? 4 casi, sí. ¿Qué 3? Si usted quiere subirlo, suba. ¿Querés cantar Tacuarembó? En una palabra, usted me dice que no venimos así, sino que venimos así. No, o sea, nos dio menos bien. Nos dio menos bien. Está fenómeno. Tiene usted razón, nos dio menos bien. Ahora, cuando usted dice que usted crece el 3%, entonces es como cuando usted crece en su figura. ¿Crece en barriga o crece en musculatura? Si crece en barriga no sirve para nada. Si crece en musculatura sirve. O sea, ¿la industria crece? No crece. Estamos exportando lana sucia.
no tenemos prácticamente más industria textil, ni tops. Las grandes empresas topistas hacen tops de lana fina, de 16, 17, 18 micras, y el volumen es lo que se exporta, es de lana sucia, a veces sin lavar, a China. No exportamos más cueros curtidos para darle buenos cueros a los Mercedes-Benz ni a los Audi. Ahora estamos igual que en la época de la colonia. Exportamos cueros crudos. Hay industrias metalúrgicas que se han retirado del país por problemas de costos, lo cual significa muy claramente que lo estamos todavía viviendo de la soja, de la carne, de la lana y de la madera. Y de UPM. El otro día me llamó la atención cuando usted le declaró a César Bianchi, un compañero acá del canal que está en el Montevideo.com, que no le atribuye ningún mérito al gobierno. Al gobierno del señor Mujica Sí. le atribuyo graves deméritos. Y ningún mérito. Méritos no conozco. El único mérito que podría decir es que el presidente de la República nos da tranquilidad de que no puede hacer mucha cosa porque él mismo dice que como te digo una cosa, te digo otra. Pero a mí me han atacado mis derechos humanos. A mí me convocó el Frente por 2 veces a todos los uruguayos para ir a votar por una ley de caducidad que luego la derogó por un sistema judicial. Más tarde intentaron plantear una reforma de la Constitución. Coinciden, mire que coinciden. Coinciden con Argentina, coinciden con Venezuela, coinciden con Ecuador, coinciden con Bolivia, y también el PP del partido brasilero, el PT también intentó lo mismo con la justicia ante las cosas que hizo la Suprema Corte de Justicia y con los medios. O sea, acá hay una ley de medios. Lo escuché al diputado Posada diciendo que era una ley absolutamente autoritaria. La URSEC, con funcionarios designados por el Poder Ejecutivo, es el que va a controlar si usted está diciendo cosas buenas o cosas malas. Y acaban de modificar ahora la ley de libertad de información para el ciudadano, la que determinó que la justicia ordenara que se diera la información sobre los liceos. Ese conjunto... Esa ley que han votado dice que el funcionario puede decir que es una cosa reservada y no dar la información, y hay que ir a un juez, y hay que ponerse contra el Estado. Eso afecta a los derechos humanos de todos los ciudadanos de este país. Eso es fascista. Fascismo. Bueno, iba a ir a eso, porque, claro, está el impulso ese, o el insulto tribunero de alguien que no razona. En un hombre lúcido como usted, seguramente meditó para decir que el Frente Amplio es fascista, es autoritario. No, perdóneme, yo no lo digo yo, lo dicen ellos. No, a ver, explíqueme. Pero ¿cómo? Cuando la señora Topolanqui, primera senadora, esposa del señor presidente, dice que la Suprema Corte es de derecha, ¿qué quiere decir cuando dice que porque la Suprema Corte dice que esta ley es inconstitucional, dice es de derecha? Quiere decir que tiene que tener una Suprema Corte distinta. Una Suprema Corte que le diga que sí a toda ley que el Parlamento vote, sea constitucional o no. ¿Y cómo se hace eso? El fascismo entendido como autoritarismo, desde su punto de vista. Bueno, yo le podía haber dicho sovietismo. Sí. Es lo mismo. Ajá. Prácticamente lo mismo. ¿Cuál le gusta a usted, sovietismo o fascismo? Ahora, presidente... Si es lo mismo. Sí. Si son dos organizaciones de base socialista. Porque Mussolini era socialista, ¿o qué era Mussolini? Era socialista. Ah, bueno, está. Es bueno que se sepa. Mussolini era el director de la revista oficial del Partido Socialista. Muy bien, es bueno que se sepa. Fue a Suiza a visitar a Lenin. Y con Pietro Nenni y con Malatesta hizo la Semana Roja en Italia. Ahora, desde aquel tiempo... Que ese es el fascismo. O sea, una sustitución de la sociedad a manos del Estado. Lo mismo que la organización soviética. ¿No se cae en el riesgo de insultar a ese millón de votantes? Yo no insulto. No. Yo le digo que es fascista. Sí. Ya hay que quedar contento. Porque si yo le digo que son marxistas, se quedarán contentos. ¿Y el marxismo no es una dictadura? A eso quería apuntar. ¿Usted entiende que estamos en un proceso dictatorial? No, estamos en un proceso de creciente autoritarismo. La palabra del diputado Posada con respecto a la ley de medios fue esa. Un creciente autoritarismo. Y cuando un gobierno es autoritario,
es dictatorial, o es soviético, o es fascista. Punto. Bien. Ahora le voy a sí. decir una cosa más. A ver. Ante el anuncio de la señora senadora Topolansky y el anuncio del Congreso del Frente Amplio que había que reformar la Constitución, más tarde el señor presidente de la República, expresidente de la República, que nos anunció que no va a discutir con nadie, alcanza con su sola presencia. Me hace acordar a Luis XIV, que decía, l'état c'est moi, après de moi le déluge. O sea, el Estado soy yo, después de mí el diluvio. O sea, les hago el beneficio de mi presencia. Nos acaba de decir que el pueblo uruguayo no soporta 4 elecciones y que lo que él quiere reformar es eliminar ese proceso de las 4 elecciones. No quiere balotaje, no quiere separación de elecciones departamentales de nacionales, no sé si querrá elecciones internas o no, no lo ha aclarado. Luego sale el vicepresidente de la República y dice que está en contra de que no se debata y que está en contra porque no es oportuno una forma académica tradicional del señor vicepresidente Astori, que siempre es muy cuidadoso en sus expresiones, de decir que también está en contra de la reforma de la Constitución. Ahora, otra cosa interesante, estas cosas que estamos hablando, ley de medios, control de la información, reforma del sistema judicial, transparencia del sistema judicial, dijeron los jóvenes del Congreso. Eso es lo mismo de la Argentina, lo mismo de Venezuela, lo mismo de Ecuador y, por cierto, lo mismo de Cuba. Bueno, presidente, sabe que evidentemente si vamos a ingresar en este asunto nos va a llevar un par de minutos más, pero hay una consideración que además es muy popular, decir, pero los blancos y colorados, ¿acaso no promovieron una reforma constitucional para evitar que el Frente Amplio llegara en aquel momento al poder? No. Los blancos y los colorados hicimos un balotaje. Yo impulsé esa reforma por una razón muy fundamental. Porque en el Uruguay, durante los 100 años que gobernó el Partido Colorado, no había mayorías propias como tiene este gobierno desde hace 2 periodos. Por tanto, las mayorías siempre se lograban con acuerdos de caudillos. Sí. Y eran acuerdos privados de caudillos. Por más representativos que fueran los caudillos del sector que los seguía, eran acuerdos privados. Mientras que si vamos a una necesidad en el Uruguay, como está haciendo la señora Merkel, como lo hace Cameron con los liberales, de conjuntar distintas fuerzas políticas para gobernar, como lo hizo Rodríguez Zapatero con los catalanes de Convergencia y Unión, entonces esas cosas tienen que ser públicas, documentadas y firmadas. Sí. Y esa es la razón por la cual hicimos el balotaje. Y en lo peor de la crisis, el Partido Nacional no lo dejó a usted, no le dio un portazo. Exactamente. Sin embargo, en el Parlamento de la República, el Partido Nacional siempre cumplió con el acuerdo, que es donde importa. O sea, el Parlamento de la República resolvió todos los problemas de urgencia que tenía el Uruguay con los votos, entre otros, del Partido Nacional. También con el respaldo en aquel momento del Encuentro Progresista, que votó por lo menos algunas medidas que usted había propuesto. No, lo que hizo fue no votar y no hacer los discursos para poder permitirnos poner el cúmplase de la ley y hacer los discursos después. Civilidad, que le dicen, ¿no? Civilidad, la misma que había tenido el doctor Vázquez cuando dijo que el gobierno uruguayo tenía que hacer lo mismo que el gobierno argentino, declarar default. Porque hay que recordar todo, ¿vio? Es bueno recordar todo, porque la memoria por la mitad es fea. Claro, pero el default, vea usted que ahora me está diciendo que tal vez no fue tan malo en aquel momento, porque ahora Argentina va a arreglar sin plata. No, fue horrible. Sí, pero lo arregla sin plata. Pero ¿cómo no va a ser horrible? Por eso, pero lo arregla sin plata, me acaba de decir. No lo arregla sin plata, lo arregla después de más de 10 años de estar afuera del sistema, al punto que la Argentina tenía que pedirle plata a Chávez. Nos van a correr de acá. La Argentina tenía que pedirle plata a Chávez, ¿se acuerda? Sí, claro. Y hasta el día de hoy no tiene un peso por ningún lado. Y como no tiene un peso por ningún lado, tiene que prohibir las importaciones. Presidente, lo invito dentro de poquito. Esto de la marihuana, por ejemplo, ¿usted era partidario en su momento, es efectivamente así, de legalizar todas las drogas? Y yo hablé con todos los presidentes. Hablé con Menem,
hablé con Bush padre, hablé con Bush hijo, hablé con De la Rúa, hablé con los presidentes de todas las reuniones que teníamos, porque yo les decía que el tema más grave que tiene la droga es lo siguiente. La droga genera una enorme cantidad de dinero. Esa enorme cantidad de dinero destruye las sociedades en donde la droga actúa y no resuelve el problema de la enfermedad que es la adicción. Se usa una enorme cantidad de dinero para combatir y no se puede resolver. Cada vez que se festeja que se encontraron 600 kilos de algo es porque pasaron 7.000 kilos de lo mismo. Por tanto, lo que había que hacer es hacerlo todos juntos. Si no se hace todos juntos, es imposible hacerlo. O sea, esto puntual para Uruguay no va a ser bueno. Es complejo. Es complicado. Es muy complicado. Pero va en la dirección esa, de que si hay que legalizar, que sea todo. Todos, empezando por los Estados Unidos. A Bush padre me dijo que no, Bush hijo también me dijo que no. ¿Y todas las drogas? Yo no sé si todas o las que sean, pero si no somos... Este es un asunto económico. Claro. Esto es como el vino. Lo decía Friedman, ¿no? Esto es como el vino. A mí me invitó Soros a ir a Albuquerque, en Nuevo México, siendo presidente, después que supo que yo había planteado eso para que participara en una conferencia. ¿Por qué no fui? Y no fui porque era únicamente el Uruguay solo no lo podía hacer. Bueno, el experimento local. Muchas gracias, lo espero pronto por acá. Hasta pronto. Que pase muy bien. El doctor Jorge Valle, expresidente de la República. Pausa y seguimos en Telebondía.